decía el abogado y comparto plenamente con él, esta es una cadena de eventos. Es una causa concurrente, no basal del accidente. Por lo tanto, efectivamente, es una de tantas causas que provocaron definitivamente el accidente. Si esta cadena de eventos, del aceite de enfriamiento de una turbina, de la situación eléctrica, y es más, él en el audio lo señala, no pudimos despegar. Eso lo dijimos inicialmente. Lo que dice este cabo es clave en la investigación, porque fue la primera información que nosotros recibimos de que esto era más allá de una situación que en el minuto no sabíamos dónde estaba el avión, qué es lo que había pasado, teníamos esperanza que aparecieran más restos del avión. Por lo tanto, es una de las tantas causas, como él dice, el señor abogado dice, de que provocaron este accidente. ¿Y qué pasa si este audio no se hubiera conocido, no se hubiera hecho público? Ahí está el tema. Y la verdad es que son muchas las interrogantes que hoy día tenemos y que no podemos entrar en supuesto porque hay una investigación en curso, todavía no se ha llegado al final. Son muchos los antecedentes que tienen que acopiarse de esto para determinar qué es lo que pasó, para determinar cuál fue la voz de mando que hubo en este vuelo, porque hay responsabilidades, recién lo conversaba con el señor abogado don Carlos Espinosa, aquí hay responsabilidades civiles, aquí hay una dicotomía en este vuelo tiene que definirse o es militar, se ajustan las reglas militares, o también, como lo señala el abogado, aquí participan civiles, por lo tanto, aquí participa la reglamentación que aplica la Dirección General de Aeronáutica Civil, que está basada y respaldada por el organismo internacional que lo hace, y establece claramente cuáles son los protocolos en el transporte de todo tipo de carga, ya sean estas peligrosas, llámese líquidos, fluidos, partes de cuerpo, para trasplante, etcétera. Hay toda una reglamentación, y es más, cuando se está sujeta a estas condiciones y a estas obligaciones, el reglamento es muy claro, el DAR, y señala que ante un incidente o accidente, en forma inmediata, se debe colocar en antecedentes todo lo que respecta al vuelo, bitácora de vuelo, la carga, la estiva de la carga, en qué va el embalaje de la carga, porque aquí es un maestro y transportaba gas, transportaba soldadura, transportaba pintura, material corrosivo. Entonces la pregunta es, ¿esto se declaró? ¿Hay un manifiesto que estaba claro eso? Yo me acuerdo que una señora llamó y dice, ¿y por qué no está el informe o la situación de qué carga llevaba? ¿Cómo iba estivada? ¿Cómo iba rotulada? ¿Cómo iba embalada? ¿Será también otra de las tantas causas que hay que investigar? Es probable que sí, y debe ser así. Pero aquí hay que definir jurídicamente, y eso es bueno establecerlo para que tengamos claridad todo el país. Este es un vuelo militar, es un vuelo comercial, van civiles, ¿en qué condición van los civiles? ¿Son empleados civiles para la Fuerza Aérea? Pero ahí hay una gran diferencia, perdón, entonces, porque en la historia se repite, a mi juicio, con Juan Fernández, en donde se informa una cosa y luego se va, sale a la luz pública lo que se escondió bajo la alfombra. Pero hay una gran diferencia, que bueno, que el abogado, que también representa a familias de la tragedia de Juan Fernando, en el CASA 212 actuó la justicia militar. Entonces mi pregunta ahora, ¿por qué en este caso está actuando el Ministerio Público? Que siendo que las características del avión son muy similares, iban militares, iban civiles involucrados, debiera actuar la justicia civil. En este caso está actuando la justicia civil, en este caso está el Ministerio Público, y el Ministerio Público ha hecho una redefinición de cómo se persigue este cuasi delito. Recordemos que los cuasi delitos no es que no sean delitos. El cuasi delito es aquel que se realiza por negligencia. Claro, no hubo intención de... No hubo intención de dañar, pero hay una infracción de reglamento, y por eso es tan importante para la responsabilidad penal qué reglamento se vulneró. Pero es que es tan determinante que si se hubiera hecho todos los protocolos, el accidente no hubiera ocurrido y estas 38 personas estarían vivas. Eso te marca tajantemente la diferencia. Porque yo de verdad que pienso, empatizo con las familias, porque una cosa uno dice, un accidente que lamentablemente hay veces que sobrepasa la capacidad del ser humano, pero cuando tú empiezas a escuchar y a investigar y a conocer los detalles, tú dices, mi mamá, mi hijo, mi hermano podrían estar
y quienes tengan que pagar, que nunca ocurre, terminen pagando. Pero ojo, las responsabilidades penales son individuales. Por eso es tan importante determinar quién es el que comete el error o dónde está la negligencia correspondiente, para luego entender esto, las indemnizaciones que pueden venir en materia civil hacia las familias. Pero es otra cosa. Accidentes cuando se cumplen realmente todos los protocolos y ahí algo pasa que es fortuito, que es de la naturaleza o lo que sea, pero cuando realmente se cumplen los protocolos, a mí no me digan que, porque la verdad es que la carga, la estoy revisando aquí en el reportaje del Mercurio, la carga peligrosa o potencialmente peligrosa no era plutonio. No, o sea, no estaban transportando una bomba nuclear, perdón. Era, mira, 6 cajones de madera, se sumaron a otros 4 que fueron cargados en Pudahuel. Entre los materiales que llevaban, habían 25 tinetas de 18 litros de pintura, 59 galones catalizador componente B, 30 galones de anticorrosivo, 22 bidones de 5 litros de diluyente, más elementos de rodillos y espátulas. Entonces, es algo que el Hércules 630 comúnmente me imagino que transporta sin ningún problema. Pero si estaba el rotulado y lo pusieron en una ubicación, si lo estivaron mal, equivocada, si había otra cosa, si en las bolsas de las personas no se declararon cosas, o sea, ahí empieza a fallar el protocolo y ahí se genera el problema. Sí, es que yo creo que aquí lo que tú estás planteando hay 3 conceptos que son interesantes. Uno, el concepto de avión militar, vuelo militar. Correcto. O sea, la función que va a cumplir y lo otro es a qué disposición se está sometiendo, porque, como decía mi coronel, si es un avión militar que está haciendo un vuelo que no es una operación militar, debería estar regulado por esto y debería estar con la dispensa correspondiente. O sea, la autoridad aeronáutica debería haber visado y autorizado, ¿no me equivoco? Así es. Muy bien, mi general. Yo creo que aquí hay que separar 2 cosas. Uno, lo que es el vuelo desde el punto de vista seguridad de vuelo, y lo otro son los aspectos jurídicos. No nos confundamos. El dolor, toda la situación, totalmente comprensible. El aspecto jurídico yo creo que va muy bien encaminado, pero tenemos que hacer bien, muy claro en qué es lo que pasó realmente desde el punto de vista operacional. Ahí, porque cuando yo tengo claridad en el aspecto operacional, cuáles fueron las causas, qué protocolo no se conversamos, Ibardo es testigo. ¿Quién dio la orden de que el vuelo se hiciera bajo estas condiciones de restricción de algunos sistemas y elementos que estaban en falla? El CAO lo señala. No pudimos despegar. O sea, ya hay una situación grave, una situación relevante. Entonces, de ahí nace esta cadena de eventos, de decir, bueno, aquí está la responsabilidad, porque tiene que delimitarse la responsabilidad del punto de vista operacional, Alonso, y jurídico. A mí me pasa lo mismo que Germán. Mientras más se conocen antecedentes de este caso, más siento que se parece al caso 212. Absolutamente. Lamentablemente, abogado, usted no estaba llamando, Pablo. Sí, muchachos, con respecto a esta explosión que sufrió el que habría sufrido el Hércules, ayer yo conversaba con el abogado cuando grabamos la nota, y esta explosión, porque son distintos tipos de explosiones, uno se puede imaginar, no sé, fuego, un estallido inmediato, pero hay distintos tipos de explosiones y eso es lo que me explicaba el abogado. Esta explosión no habría dejado margen de reacción a los pilotos del Hércules, y eso tiene que ver también con esta carga peligrosa de la que hacemos mención, abogado. Si nos puede explicar un poco esta explosión que habría sufrido el Hércules, que no dejó reacción a los pilotos. Sí, bueno, nosotros igual queremos ser muy cautelosos, pero no por ello ocultar información y ser bien certeros. Estamos en una investigación penal, hay muchos antecedentes que obviamente el panel no conoce y nosotros tampoco en la instancia de poder revelarlos. Lo cierto es que había carga que ya está catalogada como peligrosa. Ahora, ¿qué elemento generó que esa situación se hubiese ocasionado en el aire? Nos faltan todavía detalles que dilucidar. Pero efectivamente hay antecedentes claros, contundentes. Hay personas que son expertas o por lo menos especialistas en el tema. Nosotros también dentro de nuestro equipo tenemos gente especialista. Los pilotos no tuvieron margen de maniobra. Hay sistemas de alerta dentro de la aeronave que no operaron. Hay sistemas de comunicación que son inmediatos, cosas de segundos para que se comunique. No hay nada reportado, absolutamente nada. Instantánea. Lo que da cuenta de que efectivamente esa situación fue instantánea. Y abunda en esos argumentos, ¿abogado?, el grado de destrucción de la aeronave.
son todos antecedentes que son importantes para determinar y seguir en nuestra tesis, digamos, de este colapso que nosotros hemos hablado. De hecho, la propia Fuerza Aérea ha generado un colapso total y que muy probablemente no iba a haber sobrevivientes. Entonces, nosotros somos responsables, pero también acompañamos a nuestros representados, nuestra familia, y queremos ser certeros en esa información. Ahora, respecto a algunos antecedentes que se están conversando, claro, hay situaciones que pueden ser interpretativas en el derecho. Pero bueno, si queremos hablar del derecho, el Código Aeronáutico establece cuáles son las operaciones aéreas militares y no militares. Las operaciones aéreas militares tienen que ver con la seguridad nacional. Entonces yo me pregunto, ¿las personas que iban a bordo tienen la misión o cumplen una función clara con la seguridad nacional? No, claramente no. Por lo tanto, no es una operación aérea militar. Distinto es señalar que es una aeronave militar. Eso es efectivo. La Fuerza Aérea tiene solo aeronaves militares, pero no es una operación aérea militar, y de esa perspectiva tienen la obligación de cumplir normativas que regula ese tipo de vuelos de la DGAC, que ustedes también lo conocen los especialistas. Y eso es lo que nosotros hemos señalado. Lo mismo que ocurre en Juan Fernández, lamentablemente se repiten estos hechos, son cadenas de errores. Si se hubiesen cumplido todas las normas y los procedimientos en Juan Fernández, esas personas no estarían muertas. Los procedimientos, todos los procedimientos de seguridad que fueron vulnerados y que no fueron de forma precavida analizados y tenidos en cuenta, todo eso hoy en día existe. Entonces, nuestra pregunta es, tienen que pasar muertes, tienen que pasar 21 muertes, 22, porque además murió otro funcionario en la etapa de búsqueda de la Operación Loreto. Tienen que pasar muertes para que los procedimientos de la Fuerza Aérea cambien y se generen. Todo lo que no existía en Juan Fernández, hoy en día existe. ¿Qué genera? ¿Qué argumento tiene el Consejo de Defensa del Estado para defender los intereses del fisco hoy en día? Es que eso fue un caso fortuito. Los accidentes en estas dos grandes tragedias no son fortuitas, son causas que son absolutamente evitables, y eso tiene que ver con una responsabilidad institucional, porque la institución opera de esa forma peligrosa y, por cierto, penalmente responde a las personas de forma individual, eso no cabe duda. Pero estamos en vías de despejar y analizar todas estas aristas dentro de la investigación, y lo cierto también, como lo dicen las personas que están presentes en el estudio, lamentablemente todos estos hechos comienzan a ventilarse y a salir a cuentagotas. Exacto. De a poco. Y en ese rol efectivamente juega un rol muy importante la prensa, ustedes, porque todas estas cosas no se saben a la opinión pública si no es por el rol de los medios. Entonces hay que ser bien claros, enfáticos en esas situaciones. De hecho, nosotros hablamos con una familiar de una de las víctimas del Hércules C-130 hace un par de semanas, que nos decía: nosotros nos sentimos desamparados, sí, porque tuvieron una reunión en el ministerio y no les dieron respuesta, casi que investiguen ustedes, que es lo que siempre escuchamos en estos procesos, y si no es por la prensa, decía esta madre, si no es por ustedes, finalmente esto se echa al olvido, que es lo que tiene el temor de que suceda. Hoy, ya con este cambio por parte de la Fiscalía, aparece que efectivamente se va a investigar hasta el fondo y se va a saber qué fue lo que hizo que colapsara en el aire este Hércules C-130. Y en ese sentido, abogado, le puedo hacer una consulta. Para usted, ¿tiene más que ver la carga peligrosa que se llevaba en este Hércules C-130 que la cantidad de años que tenía este avión y que fuera de tercer uso? Como en algún primer momento se explicó, sí, que era una nave muy antigua. Sí, la verdad es que para nuestro juicio son las dos cosas importantes. No tenemos aún la causa basal concreta. Nosotros tenemos distintas aristas que estamos investigando, y una es la mantención, el mantenimiento de esta aeronave. Es una aeronave de segunda mano desechada por Estados Unidos, por la Fuerza Aérea, que posteriormente pasó a los Marines de Estados Unidos. Y por mucho tiempo fue dejado en los cementerios de aeronaves que se denominan en Estados Unidos. Ese tipo de aeronaves es los que compra Chile, los reacondiciona y los pone operativos. Pero además recordemos que esta aeronave propiamente tal había tenido una revisión que estamos analizando de qué tipo fue, precisamente porque Estados Unidos reportó grietas atípicas en sus vuelos, en sus modelos C-130. De hecho, Estados Unidos tiene una gran cantidad de flota de C-130, más de 100 dejó inoperativos, precisamente por estas grietas atípicas, que básicamente lo que pueden hacer son desprendimiento de las alas, lo que también puede generar un colapso importante dentro de la aeronave. Es un antecedente que no hemos dejado de investigar junto con otros.
pero sí ciertamente es una arista importante, y lo otro es la carga. No podemos hoy en día todavía dilucidar y establecer con claridad qué es lo que fue. Para eso estamos investigando. Esto es una investigación de largo aliento, donde el fiscal Campo está desarrollando una muy buena labor en conjunto con los querellantes. Por tanto, son dos aristas importantes, pero no podemos descartar ninguna de las dos por ahora. Perfecto, abogado Delgado, le agradecemos por este móvil. Gracias, Pablo Yutronich. La verdad es que nosotros como programa le hicimos un compromiso con las familias, dijimos que íbamos a estar con ellos y así va a continuar. Necesitamos que se llegue a la verdad, necesitamos que se haga justicia por estas 38 personas que lamentablemente perdieron la vida en este Hércules C-130. Gracias, abogado. Gracias, Pablo.